Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Bienestar en Red. Hoy, desde nuestra sección Aliados del Bienestar, tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Heidi Osorio Alcendra, psicóloga, magíster en terapia familiar sistémica, es coach de vida y felicidad y terapeuta familiar. Bienvenida, doctora Heidi. Muchas gracias por esta invitación y me encanta ser una aliada de la familia conductual. Hoy nos convoca a hablar de un tema que nos encanta y es precisamente el bienestar. Hoy en día vemos mucho que se habla ahora más del tema del estrés, de la ansiedad, el tema de situaciones que nos llevan a nosotros a pensar qué está pasando con la salud mental. No sé si le parece bien cómo impacta esto en el tema del bienestar emocional. Muchísimo, pero sobre todo es comprender que el estrés, los estresores siempre van a estar ahí, siempre vamos a tener situaciones que nos estresan. Y la dificultad principal no es culpar a los estresores, sino educarnos para poder gestionar mejor el estrés. Y es educarnos desde muchas áreas, por ejemplo, conocer cuáles son las situaciones que nos estresan, ¿ya? Entonces el conflicto no es que haya estresores o no, sino cómo yo gestiono esos estresores. Por ejemplo, hay un tema muy importante que la gente se le olvida y es tener hábitos sanos de sueño, tener una buena relación con los dispositivos, por ejemplo, cuidar que yo a las 9, 10 de la noche no esté conectada a mi dispositivo celular, sino que ya haya una desconexión de esa pantalla que me permita primero ir equilibrando físico-químicamente mi cuerpo, irme conectando conmigo, con mi familia, con una acción como la lectura, por ejemplo, como hacer una meditación o una oración, que vaya dirigiéndome a que mi cuerpo le permita descansar. Pero si yo estoy conectado, hiperconectado, y estoy scrolleando allí en TikTok, por ejemplo, que es de las plataformas más adictivas y que públicamente ya todo el mundo lo sabe, esa necesidad de cada 10 segundos generar dopamina, el impacto que tiene y la adicción que tiene en el cerebro adulto es enorme. Imagínense lo que sucede con un cerebro adolescente y con un niño. Pues si eso pasa con mucha frecuencia, imagínense el nivel de irritabilidad que pueden estar manejando nuestros adolescentes y les enchutamos que es que ellos son mal educados, pero no estamos revisando qué hay detrás de eso. Si está durmiendo bien, si está comiendo bien, porque si un adolescente lo único que come son ultraprocesados, está matando su microbiota y eso también agudiza y cambia el estado de ánimo. Entonces hay muchos factores que tenemos que aprender a educarnos para poder manejar ese estrés. Y creo que esa es una de las necesidades que tenemos a nivel de sociedad y sobre todo en el área de salud, que haya mucha psicoeducación cuando un consultante va a pedir orientación, asesoría o cuando busquemos orientación, no simplemente busquemos la manera de evadir un estresor, sino que nos hagamos responsables con una vida y con unos hábitos que nos permitan vivir en él. Pareciera que hoy en día se normalizara el cansancio emocional. ¿Pudiera como hablarnos un poco de cuáles serían como esos factores o esos indicadores que nosotros podemos tomar como unas alertas que nos digan es momento de buscar apoyo psicológico o orientación psicológica? Lo ideal es que vayamos al psicólogo 2 veces al año como prevención. Es decir, que yo tenga el hábito de ir 2 veces al año a terapia solo para revisar cómo me siento con mi vida y no esperar a una crisis. Pero por lo general, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a cambiar de hábitos de sueño, empieza a cambiar su respuesta emocional y entonces se vuelven irritables o se aíslan socialmente, se generan problemas adaptativos y tienen peleas en la familia, discusiones, dificultades a nivel laboral. Y entonces todos esos factores de alteración, de desadaptación, hacen que la persona sienta que requiere ayuda. Mi recomendación sería que ojalá nos habituáramos a no estar en una crisis, porque por ejemplo a veces simplemente sucede que hay una crisis existencial, está en la transición a la vida adulta, un joven que vivió su vida universitaria, toda su colegio, su universidad, fue una persona, un chico, una chica brillante y ahora tiene que enfrentar la realidad de la vida laboral.
Y entonces es un momento de crisis de transición, aunque es normal, se vive de manera muy intensa y es una crisis, ¿no? Por ejemplo, la crisis de la Edad Media o cuando ahorita que hay todo un boom de que las mujeres tenemos 50 años, pero ya no, la gente de 50 años parece de 30 años y hay todos unos cambios en el proceso, los procesos evolutivos y cómo cada uno elige vivirlos. Entonces, ¿cuáles serían esos indicadores que serían los de alarma? Cambios en nuestro estado de ánimo, cambios en nuestros hábitos de sueño, cambios en nuestra alimentación, por ejemplo, dejamos de comer, se nos quitó el hambre, se nos cerró el estómago, o empezamos a comer como locos todo el tiempo y picamos. Entonces esos cambios, esos pequeños cambios en mis relaciones, es decir, peleo con todo el mundo o me alejo de todo el mundo. Creo que esos 4 aspectos podrían ser unos indicadores de riesgo que me dicen, hey, necesito ayuda psicológica. O también puedo pensar, ya me conozco, necesito ayuda con un médico psiquiatra o una médico psiquiatra. Hay algo que también puede impactar mucho el bienestar emocional y es el tema del duelo. Pero muchas personas suelen pensar en la palabra duelo solo cuando hay la partida de un ser querido. Pero entonces, si indagamos un poco más, encontramos que no solamente eso, sino que también implica un tema de cambios importantes dentro de la vida. Eso también nos lleva a un duelo. Desde la psicología, ¿cuáles son los tipos de duelo? Y hablemos un poco de cómo impactan los procesos de duelo en el bienestar emocional de una persona. Es un proceso adaptativo frente a una pérdida. Es un proceso adaptativo. Y esa adaptación va a ser gestionada adecuadamente con una persona que tenga las suficientes herramientas internas para afrontarse. Sin embargo, frente a la pérdida de un ser querido, hay duelos muy significativos dependiendo del tipo de vínculo que se construye con la persona. Es decir, no es lo mismo el duelo de un hijo, tenga la edad que tenga, al duelo, por ejemplo, de la madre, del padre, sobre todo si se tuvo un vínculo muy cercano, porque hay momentos de personas que de pronto tienen un vínculo muy distante porque fueron criados por otras personas y el vínculo afectivo fue con la tía, con la abuelita, con otra persona, pero es un proceso adaptativo. Frente a qué le vivimos el duelo, uno de los duelos complejos que vivimos en esta sociedad actual con mayor recurrencia es el duelo frente al cambio de la estructura familiar cuando sucede un divorcio, por ejemplo. Entonces, cada segmento de la estructura familiar, es decir, los padres que eligen divorciarse tienen un duelo para reformular su proyecto de vida. Los hijos que hacen parte y que ese es un mundo conocido tienen un duelo sobre el temor a la pérdida del padre que se va de la casa. Tienen temor porque ya lo que ellos consideraban que era lo que los sostenía emocionalmente, sus padres, tuvieron una fractura. Y entonces cada uno de ellos tiene un duelo distinto. Y poder entregarle herramientas o poder construir con ellos herramientas es fundamental para que puedan procesarlo y no interfiera en su vida adulta, por ejemplo, los niños, que puedan sanar la relación con sus padres, que puedan los padres tengan una comunicación sana que les permita a los chicos resignificar que es más sano no dejar de discutir y tratarse bien, siendo buenos papás y que por eso eligieron no ser esposos. Es decir, va a depender de muchos factores, pero sobre todo que lo vivan con responsabilidad y que tomen las medidas para evitar daños colaterales, porque ya en sí mismo, por ejemplo, el proceso de una separación es un proceso difícil. El duelo, por ejemplo, cuando las personas deciden migrar, te sale una oportunidad laboral, te vas a otra ciudad, por ejemplo, y es mucho más fuerte cuando se migra a otro país, y sobre todo si no, su lengua materna no es la misma que tú tienes. Por eso el duelo es un proceso de adaptación. ¿De qué va a depender la gestión del duelo? De las herramientas internas y de la capacidad de pedir ayuda a tiempo. Es decir, no esperar que la crisis llegue, que me siento vuelta nada y vengo aquí, porque entonces el proceso terapéutico va a ser solo sanar la crisis. Y la mayoría de gente se va. Pero cuando tú vas, cuando empieza la cosa y te preparas y
cómo puedo tener herramientas para poder afrontar el duelo. Eso va a evitar que extrañe la comida, que extrañe su clima, pero va a tener recursos para poder gestionarlo mejor que alguien que no hizo. También, como cuando alguien pierde su trabajo o cuando alguien se pensiona, también hay un duelo. Entonces, son momentos de cambio en la vida. Si alguien siente que perdió su trabajo, lo despidieron o simplemente se acabó un contrato en un lugar donde se sentía a gusto o donde podía obtener recursos para el bienestar de su familia, esa sensación de vacío, de desprotección, puede generar un impacto negativo, inclusive muchos episodios depresivos por un duelo no resuelto, inclusive casos de suicidio, si no se interviene a tiempo o no hay un acompañamiento adecuado para este tipo de duelo. Y así podríamos mencionar otros, por ejemplo, aprovechando que tú estás aquí embarazada, y recuerdo que, por ejemplo, he tenido casos en donde la pérdida de un bebé que acaba de nacer, o casos donde se pierde un bebé durante el embarazo. Y a veces son situaciones muy complejas porque aunque el proceso de conexión emocional aparentemente fue corto, todo lo que se construyó, es decir, las ilusiones, el afecto, todo lo que se construyó previamente al nacimiento del bebé o cuando el bebé acaba de nacer y muere prontamente, es un duelo muy fuerte, no solo para la madre, para el padre también, pero las familias tienden a veces a no ser empáticos o minimizar ese tipo de duelos porque no comprenden el impacto emocional tan fuerte que pueda estar sintiendo esa madre con esa pérdida, que se perdió su bebé, su hijo. Y el duelo de la pérdida de los hijos, aunque sean no nacidos, es decir, que sea previo al embarazo, que tuvieron una pérdida de su embarazo, sigue siendo una muerte. Entonces, poder ser conscientes y poder ser un poco más empáticos, es decir, validar la emoción de esas personas, ayudaría mucho a que pudiéramos cambiar el trayecto o la forma en que experiencia el duelo, porque tras que esa persona tiene que gestionar todo ese dolor y resignificar todo ese dolor, pues la indiferencia de su red de apoyo cercana, la familia, pues se incrementa. Entonces, hay muchos factores que están allí mediando a que haya diferentes tipos de duelo que no son gestionados adecuadamente y que pueden incluso, por ejemplo, en una familia que se pierde un niño pequeño, aunque sea no nacido, puede afectar tu rendimiento laboral porque no te puedes concentrar, no duermes bien, no tienes hambre, no tienes ganas, porque el dolor emocional pesa. Es decir, la gente a veces piensa que el dolor emocional es etéreo, es decir, vuela por ahí y no sé, pero el dolor emocional pesa y agota como si hubieses corrido una maratón de 10 kilómetros en el cuerpo. Entonces, poder entender esas realidades que viven las personas cuando transitan un duelo y cuando están experimentando una situación emocional de crisis intensa, nos ayudaría a tener una respuesta y un manejo distinto al que le estamos dando dentro de las instituciones, y sobre todo que las personas puedan ser compasivos con ellas mismas, porque a veces se exigen a no sentir, tengo que salir de esto, como tengo que ser la mujer maravilla o el que Superman que no siente o que es de hierro, y eso no es real, porque las emociones están dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra biología, y prepararnos para comprenderlo y empezar a tomar acciones responsables, ir al médico, ir al psicólogo, ir al psiquiatra si se requiere. Son acciones que van a ayudar a que transitemos estas experiencias desde un lugar más saludable. Bueno, doctora Heidi, hemos hablado de varios temas que impactan mucho el bienestar emocional. Hemos hablado del tema del estrés, de cierta forma un poco de la ansiedad, del duelo. Ahora, compártanos desde su expertise qué prácticas o qué hábitos usted nos recomienda para mejorar
en nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional? La primera es tener hábitos de sueño adecuados, tener una buena higiene de sueño, desconectarnos de la pantalla, tener una rutina clara de sueño, respetar las horas de sueño, porque durante el sueño profundo se activa un sistema que se llama linfático, que es como el carrito de la basura de todas las células que nuestro cuerpo no necesita, y es lo que hace que en la mañana nosotros nos despertemos con las baterías Energizer al 100 y que tengamos un sueño reparador. Si yo me duermo a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y no tengo una buena calidad de sueño, eso va a tener un impacto en mi salud física y emocional. El otro aspecto que también debemos aprender es el tema de aprender a comer de una manera que nos permita tener salud mental. Porque aunque no nos demos cuenta, en el hecho de no conocer, por ejemplo, la biología de nuestro cuerpo, no darle los suficientes probióticos a nuestro intestino, va a hacer que tu cuerpo no registre la serotonina. Entonces, si no registra esa serotonina, por más que te vaya bien en el trabajo, que en tu casa todo esté en orden, que financieramente tengas dinero en el banco, que no tengas ninguna enfermedad grave, y no te vas a poder sentir bien, porque tu sistema digestivo no está adecuado para poder registrar eso que te genera felicidad, eso que te genera bienestar y plenitud, que tiene que ver con tu biología. Entonces, otra cosa es poder tener educación emocional. O sea, inviértele tiempo a la educación emocional. Heidi, pero es que yo no tengo plata para ese curso. Bueno, utiliza tus recursos a favor. Si tienes un celular y tienes redes sociales, entrena el algoritmo para que busque cosas que te ayuden a educarte emocionalmente. Hay cientos de canales, cientos de profesionales preparados para entregarte información de alto valor. No solo el chiste. Yo no tengo nada en contra del humor, porque el humor inclusive está dentro de las habilidades de inteligencia emocional que son necesarias para equilibrarnos en los momentos de crisis. Pero aún así es importante que tú consumes, es decir, todo lo que tú consumes visualmente, auditivamente. Si usted ve noticieros, no se vea los 4 noticieros del día, véase uno. La de las 6 de la mañana, no se vea el de las 11 de la noche, porque ese es el de registro, es lo que usted se va a llevar a dormir. La calidad de sueño se la va a afectar, véase el de la mañana, véase al mediodía. Porque todo lo que consumimos, alimentos, lo que escuchamos, si yo escucho gritos, discusiones, peleas, eso me afecta. Pero si yo escucho buenas noticias, si yo leo cosas positivas, si yo escucho un podcast, si yo escucho un libro de crecimiento y desarrollo personal, o si usted es creyente y le gusta escuchar una prédica, o le encanta el tema de desarrollo personal y usted lee cosas o escucha información al respecto, le aseguro que su mindset, su mentalidad y lo que usted siente va a ser distinto. Entonces, estos son factores de protección que podemos tener allí presentes a diario, pero cuando sucedan cosas, lo más importante es que usted se la mano y diga: yo necesito ayuda. Ese es un factor de protección también muy poderoso. Realmente son cosas sencillas que uno podría preguntarse: ¿por qué de pronto no soy tan juicioso con esos buenos hábitos? Eso que usted nos dice de lo que consumimos con las redes sociales, y eso que es bastante valioso porque es nuestra realidad hoy en día. Hoy creo que todos tenemos un celular y conexión por Wi-Fi, acceso a internet y redes sociales y tantas cosas. Pero bueno, mucha información que de verdad es importante poder filtrar. Doctora Heidi, hablemos un poco de cómo ayuda precisamente la terapia psicológica en el manejo de todos estos temas, cómo ayuda en el tema de la comunicación, en el tema de la convivencia e incluso en el tema del manejo de conflictos en la familia. La primera es identificar cuál es la dificultad, porque a veces la gente pelea porque no sabe comunicarse. Es decir, hay que entrenarse en comunicación asertiva. Entonces, si yo no sé comunicarme desde un lugar asertivo, sino que yo vengo de una historia familiar donde todos tenemos los guantes puestos y divide y reinarás, o hay ciertas creencias que están allí rondando, porque el vivo vive del bobo, que yo no me voy a dejar. Entonces, si yo vivo a la defensiva todo el tiempo, pues mi lenguaje va a estar en consonancia
con esa creencia que yo tengo y genera malestar en todo el sistema. Si yo no puedo tener un espacio en donde yo aprendo a ser consciente de que estoy generando un ejercicio de violencia, ese es un ejercicio de violencia, yo no puedo generar un cambio en la transformación. Porque siempre está el señalamiento con los psicólogos, es que los psicólogos no quieren que le den sus palmadas a los niños. O sea, hay otros recursos para generar pautas de crianza sana. ¿Por qué sigues peleando? Porque no puedes golpear físicamente a tu hijo y no construyes otras herramientas para no hacerlo. Eso es lo que realmente es preocupante. Porque si hay a disposición muchas herramientas, psicólogos calificados que entregan herramientas gratuitas, más ya hay una universidad para padres en México, y yo me quedé así, y todavía están peleando. O sea, ¿por qué no invertimos en educarnos para aprender a lidiar con la realidad de nuestros hijos según su edad? Hay muchísimas cosas que sí se pueden trabajar desde el espacio terapéutico, pero sobre todo la psicoeducación, para que tú puedas comprender qué es lo que está generando un conflicto en tu sistema de manera específica. Si es la comunicación, si son las pautas de relación, haciendo cosas con muy buenas intenciones, pero se genera conflicto. Y cuando tú vas y te haces cargo del conflicto, sucede algo muy poderoso. Hay cambios. Y hay cambios que generan bienestar, y sobre todo hay cambios que generan bienestar a las futuras generaciones, porque todo lo que hacen los padres y el matrimonio que les entregan a los hijos, si tienen un buen matrimonio, esa va a ser la herencia emocional que tú le tocas a tu hijo y a tu hijo. Entonces a veces poder tener una comprensión de que yo no voy a terapia de pareja solo por mi esposo, por mi esposa, para mejorar la relación, porque yo necesito construir una relación sana que le enseñe a mis hijos a tener vínculos sanos. Ese es el superpoder que tiene de pronto tener la conciencia de un espacio terapéutico. Porque si yo no tengo la responsabilidad afectiva o el conocimiento de que si yo insulto a mi pareja, pero besuqueo a mis hijos y los amo y los adoro, pero les estoy otorgando una herencia emocional catastrófica, porque cuando crezca va a buscar a alguien que lo trate o la trate como se tratan ustedes. Entonces es mirarte al espejo y enfrentar tu realidad. Muchas cosas pueden cambiar. Y la invitación es a que te mires al espejo, no para arreglarte el cabello o para mirarte el maquillaje, sino para que te mires a los ojos y te mires el corazón y mires cómo te sientes contigo. Y eso es un bonito ejercicio para empezar a mirar si requiero o no tener otro espejo, que sea una persona con la que pueda confrontar mi realidad interna, porque a veces no somos capaces de mirarnos al espejo, pero cuando estás en terapia te miras porque te miras. Y ese es un regalo súper lindo para ti, porque quien crece eres tú, quien genera una educación emocional que te permita una vida de calidad, es un regalo para tu vida y para la gente que comparte contigo. Entonces, por eso a mí me encanta también ir a terapia, porque cuando ya tienes ese nivel de conciencia y ese nivel de amor propio y de valentía, de ir a mirarte al espejo con un profesional entrenado para ello, pues es un regalo maravilloso. Su fondo de empleados Conducar tiene una alianza con usted como terapeuta familiar, que está a disposición de todos ustedes y que solo es cuestión de que nos escriban y hacemos pues por supuesto esta conexión. Y de verdad que pues pienso que todo lo que hemos hablado es demasiado valor, información de demasiado valor. Ya para terminar, doctora Heidi, sería chévere poder escuchar cómo se conecta el tema de la salud mental con el tema del bienestar integral, la productividad y la calidad de vida. Si yo no tengo un bienestar integral, es decir, no cuido mis hábitos de sueño, de alimentación, pues no puedo tener una vida productiva y de calidad. Y mis emociones se van a alterar, porque las emociones son respuestas físico-químicas que están en nuestro cuerpo y que responden a esos hábitos también. Entonces, poder tener conciencia de ello es determinante, no solo para ti como individuo, sino también para todas las empresas. Entonces, poder cuidar el bienestar es tener un lugar en donde va a haber productividad, crecimiento, creatividad y sobre todo el desarrollo.
poder tener esa claridad, no solamente en la empresa, sino en tu familia, en todas las instancias, es supremamente poderoso, porque una familia que está sana física y emocionalmente puede tener muchas más probabilidades de tener un vínculo saludable. Una empresa que se preocupa por el bienestar de sus colaboradores seguramente va a tener un nivel mayor de productividad. Yo, la persona, por eso decidí ser terapeuta familiar, porque el individuo interactúa con diferentes sistemas de su vida, con su familia, con la empresa, con los vecinos. Si todo se conjuga de manera armónica y se trabaja por el bienestar, definitivamente tenemos una vida plena y feliz. Entonces, interesarse por ello en las empresas, en los colegios, en las universidades y en todas las instancias a nivel social, definitivamente va a generar un impacto súper positivo en la salud de todos los cartageneros o de todas las personas que estén inmersas en un contexto. Gracias, doctora Heidi, y me llena muchísimo de alegría que en ese sistema su fondo de empleados, Conducar, esté apostándole a poder compartir información de alto valor como esta, que es el bienestar emocional desde la perspectiva de un profesional de psicología, de una terapeuta. Entonces, doctora Heidi, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con muchísimo cariño para toda la familia Conducar. Tenemos una relación larguísima de muchos años construyendo escenarios de bienestar para todos los asociados, y me place mucho también poder ser parte de estos aliados para que cada asociado que quiera levantar la mano y decir yo quiero trabajar con mi bienestar emocional en las áreas que requiero, también lo haga. Gracias, bueno, y decirles a toda nuestra audiencia que los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestro programa Bienestar en Red, le den me gusta a esta entrevista, comenten, compartan además con muchas más personas para que toda esta información de alto valor pueda ser compartida con otras personas, colegas, amigos, con toda la familia Conducar. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio de su programa Bienestar en Red. Chao.